Señor y también damos la bienvenida a aquellos que nos ven a través del canal de YouTube de la Iglesia. En esta tarde vamos a tener nuestro estudio para nuestro culto de oración y vamos a pedir la dirección de nuestro amado Dios. Amantísimo Dios y Padre Celestial, en esta tarde queremos ponernos a tus pies, bendito Padre, para pedirte perdón por nuestras imperfecciones, bendito Dios, perdón por nuestra incredulidad, Padre Santo, porque muchas veces desesperamos cuando nos llegan esas promesas, bendito Dios, a nuestras vidas, y pedimos que nos ayude, bendito Dios, con nuestra incredulidad, Padre Santo, con nuestra falta de confianza también muchas veces, bendito Dios, y ayúdanos, Padre, porque no somos como tú quisieras, bendito Dios, pero día a día pues pedimos que nos ayudes, que nos das, bendito Dios, que nos limpies, Padre, de toda maldad para que podamos seguir, bendito Dios, en este mundo, llevando tu palabra, llevando tu evangelio, bendito Dios, y demostrando al mundo que hay un Dios que les ama, un Dios que está buscándoles, bendito Dios, buscando tener esa relación con cada una de las personas, bendito Dios, y te damos gracias por tu palabra en esta tarde, por cada uno de mis hermanos, bendito Dios, por aquellos que nos ven a través del canal de la Iglesia, bendito Dios, seas tú bendiciendo sus vidas, Padre, y que nos dé sabiduría para poder escudriñar tu palabra esta tarde, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bien, amados hermanos, como dijo nuestra hermanita Paqui, hemos llegado al capítulo 4 de la carta a los Romanos. Y hoy vamos a ver los versículos del 3 al 8. Dice la palabra del Señor: ¿por qué dice la Escritura, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia? Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Hasta aquí la palabra del Señor y estamos viendo, ¿no?, lo que el apóstol nos exhorta a tener fe en todas las cosas que nuestro amado Dios ha prometido. Y aquí vemos que Abraham y David demostraron justicia aparte de todas las obras que hicieron ellos. Abraham es declarado justo por medio de sus obras, según la Escritura, ¿verdad? Por medio de la fe, dice. Por medio de su fe. Y vamos a ver en qué, ¿no? Su fe en Dios. El Antiguo Testamento no dice que Abraham fue declarado justo debido a sus obras, debido a que obedeció a Dios, debido a que dejó su parentela, debido a que... No dice que fue declarado justo por eso, sino por la fe que depositó en Dios, ¿no? En lugar de eso, Génesis 15:6, vamos a ver, Génesis 15:6, sin perder el pasaje que tenemos para ahora. Libro de Génesis, capítulo 15, versículo 6, dice: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le creyó, dice. Le creyó a Dios, ¿no? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Abraham no fue salvo solo por creer en Dios. Me dirá, pues entonces, ¿en quién mismo creemos, verdad? Lo vamos a ver a dónde nos lleva este creer en Dios. Como nos dice el versículo 3, ¿no? Dice, ¿por qué? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Aquí la clave está en creerle a Dios. No creer en Dios, sino creerle a Dios. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que los demonios también creen en Dios. ¿Y qué hacen? Tiemblan, dice, ¿verdad? Santiago 2:19. Dice la Escritura:
¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Así que vamos desarrollando el pasaje, ¿no? El versículo 3 nos recuerda, le creyó Abraham a Dios. Es diferente, ¿no? Que creer en Dios o creerle a Dios. Ahí está la diferencia. Es muy diferente creer en Dios a creerle a Dios. En el versículo 5 de Romanos dice, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Dice que Abraham cree en el que justifica al malvado, en el que justifica al impío. La fe que salva no es la de solamente creer en Dios. Porque usted cuando sale al mundo y le habla del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué es lo primerito que le dice? Yo también creo, ¿no? Yo también creo en Dios. Y va más allá, ¿qué dice? Sino que creo a mi manera. ¿Verdad? Pero aquí no. Dice que Abraham cree en el que justifica. La fe que salva no es creer que Dios está ahí. Tampoco es que creer que es un Dios. Nada más. Tampoco es creer que Dios, simplemente con creer en Él, va a alcanzar la salvación, solo con creer en Dios. Porque hay más pasos que dar, que ya lo iremos desarrollando. La diferencia está en creerle a Dios cuando Él promete un camino de salvación por gracia. Y ahí está Juan 3:16, ¿verdad? Amó al mundo, envió a su Hijo. Ese es el camino por gracia. Porque ¿qué hemos hecho nosotros para que el Hijo de Dios venga a sustituir mi puesto ahí en esa cruz? ¿Hemos hecho algo bueno nosotros? Nada. Ahora, las personas que se equivocan al pensar de que es suficiente tener fe en Dios, como lo vimos más antes, en creer en que Dios existe. Lo que Dios es, también muchos dicen, sí, sabemos que Dios es amor. Y al final, pues como nos ama tanto, nos va a perdonar, ¿no? También están equivocados en ese aspecto. También muchos dicen que Dios es santo y apruebo esa verdad y con eso es suficiente. Tampoco es suficiente. Creen que la Biblia es la palabra de Dios, ¿no? Como les comenté de esta persona que empezamos a hablar acerca de la Virgen María. Y cuando le dije, la Virgen dio un mandamiento y por qué no hacen caso, ¿no? Dice, pues, no sé en qué parte de la Biblia está. Le digo, las bodas de Cana, un mandamiento es cuando una persona superior o divina da una orden. Y supuestamente la Virgen María dio la orden le dijo a todos los cielos que están ahí, hagan lo que Él les diga. ¿De quién es Él? Es Jesús. Y yo le dije, Jesús está diciendo, yo morí por tus pecados. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, ¿no? Entonces ahí es cuando me dijo, vale, si me quieres evangelizar. Esa es nuestra tarea, ¿verdad? Muchas personas pueden mostrar una gran reverencia hacia Dios, y es verdad. Sin embargo, al mismo tiempo, puede estar basándose en su propio sentir, ¿no? Es decir, muchas personas han escuchado que dicen, yo vivo mi religión a mi manera, ¿no? Yo busco la salvación a mi manera. Pero es que no hay maneras, hermanitos. Dice que hay solo un camino, ¿no? Y muchos buscan su propio Salvador y justificarse a sí mismo. ¿Confiando en qué? En su propio desempeño. Pensando en que yo soy bueno, pues el Señor me tiene también que ayudar, ¿verdad? Esta semana pasada,
estuve hablando con un amigo, ¿no? Y me dice que intenté ayudarle a un amigo de él también. Y me dice, José, tú ayudas a esas personas que ni conoces, dice. Simplemente me preguntaron, yo les di tu nombre y tú has tratado de ayudarlo de todas las formas, ¿no? Y me dice, tú sí que ya tienes ganado el cielo, dice. Le digo, no te equivocas, yo ya tengo ganado el cielo, pero no por lo que he hecho con esta persona, sino porque he recibido a Cristo en mi corazón. Ese es el requisito. Él es el único que te lleva al cielo. Muchos creen que la religiosidad puede acercarles a la salvación. Y hemos visto en estudios anteriores que no sirve para nada, ¿verdad? Muchos dicen, mi carácter moral me va a acercar a la salvación. Como les decía, yo no hago daño a nadie, yo no me meto con nadie, ¿verdad? O su vocación, o el criar bien a sus hijos, ¿no? Dice la Escritura que tengamos a nuestros hijos en obediencia, ¿verdad? También muchos piensan que el ser amable es una virtud que viene de parte de que le ha otorgado Dios para que pueda alcanzar salvación. Tampoco. Eso no le acerca a la salvación. Y así muchos pretextos que pone la gente, ¿no? No se puede hacer nada para merecer la salvación, como lo hemos visto en los capítulos anteriores. Nosotros no podemos añadir nada a la obra de Cristo. La obra de Cristo fue perfecta. No necesita nada de nosotros. Sino, aquí, ¿qué es lo que nos dice la Escritura? Lo que nosotros debemos hacer es creerle a Dios. Creerle a Dios. Nada más. Es Él el que declara justo al impío, al indigno, al injusto. Es aquel que Dios está salvando. Aunque nosotros digamos, pero esta persona ya no tiene remedio, esta persona ya no tiene salvación, ¿no? Muchas veces esa persona es la que nos está dando el ejemplo a nosotros, ¿no? Como decíamos, hermanos, estimado oyente, es al injusto que por gracia Dios le otorga esa justificación. Por la gracia de Dios, sin que nosotros añadamos nada a ese regalo que Dios nos ha dado. Ahora, alguien quizá se pregunte, ¿qué quieres decir, José, con esto? Entonces, ¿las personas buenas no van a cielo? Lastimosamente vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. ¿Qué quieres decir, José? ¿Que Dios no salva a las personas buenas? Bueno, piensen ustedes, amados hermanos, y ustedes a quienes nos ven a través del canal de YouTube de la iglesia, piense usted en alguna persona que por su bondad, por su amabilidad, por su carácter, merezca ir al cielo. Vale. Y ahora pensemos en lo que dice la palabra de Dios. Recuerde que en Romanos capítulo 3, versículos 10 al 12 nos dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Así que ¿quién está equivocado? ¿Dios o nosotros? Ahora, ¿qué dice esto entonces? Esto dice que según las normas de Dios, no según las normas mías ni suyas. Si usted cree que alguien puede ser justificado solo por ser bueno, sería como decir que Dios miente, ¿verdad? Y dice al final del versículo 5 de Romanos capítulo 4, vamos a leerlo todo. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe, ¿qué dice? Le es contada por justicia.
Es que es tremendo, amados hermanos. Más al que no obra, al que no ha hecho obras buenas, no ha sido bueno. Recuerden al malhechor que murió ahí en la cruz. No le dio tiempo de hacer obras buenas. Y sin embargo, está gozando del paraíso. Solo un requisito, creerle a Dios. Creer en sus promesas. Su fe le es contada por justicia. Vemos que la fe es la única condición aquí. Es por eso que Dios acepta la fe en lugar de las obras. La fe en toda la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. No en cualquier cosa. Como les decía en otro estudio, no poner fe en un amuleto, no poner fe en ninguna cosa que esté fuera de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en Romanos, ¿no? Capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, amén, Cristo murió por nosotros. Esa es la promesa de Dios. Enviar a su Hijo, enviar un Salvador. Y eso lo hizo por gracia, por misericordia. Se podría decir que no hay ningún mérito en la fe, porque no te pide que sacrifiques o añadas algo a la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo ahí en la cruz. Todo lo hizo nuestro Señor Jesucristo, ¿por qué? Por amor, por obediencia. ¿No? Dice la Escritura que fue obediente hasta la muerte. Y ese es el ejemplo que tenemos nosotros. La fe, nuestra fe, honra a Dios. Le da la gloria a Dios. Y se asegura la justicia para el hombre. Y Dios acredita justicia ¿en quién? En la cuenta de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Ahí en esa cruz donde dice, aquí cabe todos tus pecados. El decreto ese, ¿no? Es decir, Dios le tomó en cuenta su fe a Abraham para aceptarle como justo, aunque Abraham no fuera justo. Recordemos la historia de Abraham. ¿Qué cualidad tenía? ¿O qué defecto tenía, verdad? Tenía un defecto bien grande, ¿no? Romanos 3:10 nos dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Ni siquiera los grandes héroes de la fe pueden decir que han sido justos delante de Dios. Así que Abraham, por su fe, por creerle a Dios, está aquí como ejemplo para cada uno de nosotros, ¿no? Y ahora vamos a pasar a David. Y aquí vemos, tiene por título el bendito perdón, ¿no? Leamos a continuación el versículo 6. Dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Y cuando la gente es, nosotros aquí decimos es cabezona, ¿no? Se cierra en decir que yo hago esto por Dios, yo hago todo aquello por Dios, le digo, mira, la obra sí hay una obra que tú puedes hacerle. Y esa obra es tan grande que muchas veces tiene un peso muy, muy tremendo en las personas. Y la obra esa es creer en Jesús como tu Salvador. Esa es la única obra aceptable, le digo, si se podría llamar obra de parte nuestra, ¿no? Pero aún eso, Dios es el que pone a través de su Espíritu Santo el deseo en nuestro corazón. Ahora en el versículo 6, que comienza a hablarnos sobre el bendito perdón. Aquí debemos tener en cuenta que David vivió bajo la ley.
Sin embargo, Abraham no estaba bajo la ley todavía. ¿Por qué? Porque en la época del patriarca esto no había sido dado todavía. El salmista sí estaba bajo la ley mosaica. ¿Por qué? Porque la ley mosaica no se implantaría hasta 400 años después, ¿no? Y David sí vivió bajo la ley mosaica, pero David nunca podía haber sido salvo por guardar la ley. Nosotros conocemos a David, ¿verdad? Conocemos su historia, conocemos su vida. Por consiguiente, David describió la bendición de que Dios reconcilie, le ame, le justifique sin obras. ¿Por qué? Porque David no tenía buenas obras. Las obras que él tenía eran malas. Por lo tanto, la justicia tenía que estar completamente separada de las obras, ¿no? Tenía que venir bajo un principio enteramente diferente al que pensamos nosotros. El versículo 7 dice, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. En la escuela dominical nuestro hermanito ya nos indicó qué significaba la palabra bienaventurados, ¿verdad? Felices, gozosos. Y esta es una cita del Salmo 32:1. La que está declarando aquí el apóstol Pablo. Salmo 32:1. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, en cuyo espíritu no hay engaño. Bienaventurado. Y este es uno de los salmos penitenciales de David, igual que el Salmo 51. Es otro salmo penitencial. Estos versículos son el resultado del gran pecado de David y su consiguiente confesión y aceptación por parte de Dios. Bienaventurados, dice, como les dije, dichosos. Esto expresa lo más elevado en la felicidad y el gozo. Es usted, querido creyente, amados hermanos, ¿es usted una de esas personas dichosas? Esta dicha expresa la gran alegría de tener los pecados perdonados. Es como cuando tenemos una carga pesada y alguien nos ayuda con esa carga, ¿no? Yo recuerdo cuando era pequeño, un niño adolescente, y cocinábamos en leña y nos tocaba ir al campo a recoger leña y hacíamos unas cargas grandes para no regresar 2 veces, ¿no? Y llegábamos ya sin poder, y hay veces que un tío o alguien nos veía, ya nos venía a ayudar, ¿no? Y quitarnos ese peso de encima, ¿no? Era como nos sentaba, ¿no? Y es lo que siente aquí David, ¿no? Que Dios ha quitado esa carga, ese peso que estaba arrastrando él, ¿no? Esta es la bienaventuranza más grande de todas, y David la reconoce, ¿no? Y conoció por experiencia propia. David había quebrantado la ley de Dios deliberadamente. Él sabía que estaba haciendo mal. No lo había hecho en su ignorancia y supo el alcance de la maldad que había cometido. Sin embargo, dice la Escritura que fue perdonado. Y esto habla de una remisión, de un perdón completo,
nos habla de la ternura de Dios, nos habla del amor de Dios, que toma al pecador en sus brazos, llenos de amor, y lo recibe. Y sus pecados, dice la Escritura, que son cubiertos. Y como en el versículo 8 nos dice, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. El versículo 8 nos da la respuesta, ¿no? Bienaventurado. En otras palabras, dichoso es el hombre cuyo pecado el Señor no le toma en cuenta. Como digo, David cometió un gran pecado. Sin embargo, Dios quitó su pecado tal como le informó el profeta Natán. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 13. Segundo libro de Samuel, no segundo. Capítulo 12, 13. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. Reconoció, ¿verdad? Eso es lo importante, reconocer que somos pecadores delante del Señor. Y Él está dispuesto a perdonarnos. Pero David fue castigado por ese pecado. Ahora la gente, los jóvenes, los adultos, pecan con una facilidad, con un importismo de lo que diga Dios o de lo que diga la gente, ¿no? Pero vamos a ver que cada pecado trae su consecuencia, trae su castigo, ¿no? Y David fue castigado. David había dictado su propio castigo cuando él respondió al relato que le dio el profeta Natán. Estamos en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículos del 1 al 6. Dice, Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos, juntamente comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar, para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Y aquí fue lo tremendo. 4 de los hijos de David fueron muertos. 4 de sus hijos. El primero, el de Betsabé, murió. Amnón, su hijo mayor, murió. Absalón y Adonías, la aflicción fue como una plaga durante toda la vida de David. Así que es complicado jugar con el pecado. Vamos a ver las muertes de estos hijos. Segunda de Samuel 12:19. Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. El hijo de Betsabé. 13:28. Dice, y Absalón había dado orden a sus criados diciendo, os ruego que miréis con el corazón de Amnón, esté alegre por el vino,
y al decir yo, herid a Amnón, entonces matadle, y no temáis, pues yo os lo he mandado. Esforzaos pues y sed valientes. Y los criados de Absalón hicieron como Amnón, como Absalón les había mandado. Entonces se levantaron todos los hijos del rey y montaron a cada uno en su mula y huyeron. Estando ellos aún en el camino, llegó a David el rumor que decía: Absalón ha dado muerte a todos los hijos del rey, y ninguno de ellos ha quedado. Entonces levantándose David, rasgó sus vestidos y se echó en tierra, y todos sus criados que estaban junto a él también rasgaron sus vestidos. Pero Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, habló y dijo: no diga mi señor que ha dado muerte a todos los jóvenes hijos del rey, pues solo Amnón ha sido muerto, porque por mandato de Absalón esto había sido determinado desde el día en que Amnón forzó a tomar su hermana. Por tanto, ahora no ponga mi señor el rey en su corazón ese rumor que dice: todos los hijos del rey han sido muertos, porque solo Amnón ha sido muerto. 18, 14 y 15. Y respondió Joab: no malgastaré mi tiempo contigo. Y tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la encina. Y 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon e hirieron a Absalón y acabaron de matarlo. Y el último, Primera de Reyes 2:25. Dice: entonces el rey Salomón envió por mano de Benaía, hijo de Joiada, el cual arremetió contra él y murió. Así que, queridos amigos, no es ligera jugar con el pecado, ir en contra de la ley de Dios y quedar impune. Amados hermanos, el Señor nos exhorta a que le creamos, ¿no? A que confiemos en Él, en todas sus promesas. La Escritura está llena de promesas para sus hijos, sino que muchas veces somos impacientes, como decía al principio, ¿no? Y por eso perdemos las bendiciones de nuestro amado Dios. Que el Señor nos ayude a esforzarnos, a deleitarnos en Él y a darle la honra y la gloria. Que el Señor les bendiga mucho.